lo que voy, no, a lo que voy es que estamos viviendo ya un desprestigio, van a empezar con su campaña de desprestigio, ¿no? Porque evidentemente siento que les estamos haciendo ruido a muchas gentes allá afuera que no les gusta nuestra unión, que no les gusta que tengamos justo esta armonía que estamos viendo. Entonces Pues van a buscar a como dé lugar afectarnos de algo, que si con sus pruebas, que si con que me dijeron, Pues, déjenlos, o sea, sí que hablen. Eso, como quiera que sea, chicos, eso no le quita todo lo que nosotras ya vivimos, todo lo que nosotras ya pasamos, eso no cambia las cosas de ninguna manera. Y lo más importante es que hoy estamos bien, estamos sanas y estamos tranquilas, súper tranquilas con nuestra vida, con nuestra conciencia. No le hacemos daño a nadie, no nos metemos, pero para nada con nadie. y ahorita ya llegó el tiempo de la verdad, o sea, es que eso pasa, eso tenía que pasar en algún momento. Sí, Y chicos, no mira, se todas enganchen. estamos vivas. Es que eso yo digo, ustedes, tanto tú, Aline, tanto tú, Carlita, con tu libro, y Aline con su libro hace, ¿cuántos años? 27 años. eh, pues no se le dio la importancia que se le está dando ahorita. Entonces, eso, híjole, eso a la otra parte le cala. Claro. Le cala, le cala. Claro. Y tú, Carla, el haberte preparado, ser una abogada con tu libro de Todo a la Luz, Exacto. y toda la Liliana con su podcast, Carolita con su otro libro, Lupita, una activista también que, ay, Fuerte. cuando tuvieron ustedes a Fuerte. María Idalia, Ujú, y cuando comentaste tú, cuando hicieron la denuncia ujú. en México en el 98. en el 98, y fue Linda Casillas, Ujú. Lupita Carrasco y tú. Y, Sí. y dice, pues si les hubiera, pero la corrupción como estaba, Carlita, porque cuando dice María Idalia, les hubieran ahorrado los 3 años que ya nosotras estuvimos hasta el final, ¿no? Espero que se sumen a este contenido, le den me gusta, comparten y comenten y se suscriban además a los canales porque eso nos ayuda muchísimo, estamos súper agradecidos. Y bueno, más que esto me queda agregar a la conversación a mi compañero que nos acompaña siempre, vale la redundancia. ¿Cómo estás, Paul Moctezuma? Hola, hola, genial aquí acompañándote también y a la audiencia y bueno, emocionado por hablar de temas importantes y ya estoy listo para poder conversar sobre esto que está pasando, que es algo muy fuerte y que es necesario conversarlo y es necesario darle la difusión propia para que paren ese tipo de intentos, ¿no? De silenciar a las personas. Sí, bueno, yo le quiero hacer un pequeño disclaimer y quiero comenzar diciendo que esto lo hacemos desde el corazón y mandándole los mejores deseos a la familia de la Cuesta, tanto también al esposo de la licenciada Carla de la Cuesta, a toda su familia y a las personas que han sufrido de alguna forma pues este tipo de hostigamientos, este tipo de amedrentamientos, que bueno, cualquiera, y yo entiendo obviamente que hayan personas que lo trivialicen o lo puedan, digamos, hacer ver como que es algo que no es tan importante, pero creo que en este sentido sí habría que utilizar la empatía para entender y saber cómo se siente que te hagan un hostigamiento o un tipo de amenaza. Y aparte de todo esto, algo que te obligue a salir de tu país, incluso de una manera tan fugaz y tan rápida. Esto es algo que evidentemente es consecuencia del miedo. Esto es consecuencia evidentemente de la incertidumbre. Y esto es consecuencia además de entender profundamente que hay realmente un miedo, digamos, valga la redundancia, real. Hay un miedo que es evidente porque nadie deja su país por simplemente un capricho. Nadie deja su país, sus lugares, sus tradiciones, sus formas de ver la vida, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, simplemente porque sí. Esto se sale de lo que podría denominarse como un caso típico en el cual hay un debate en internet, porque evidentemente aquí alzamos la voz no solamente por lo que está pasando con Valentina de la Cuesta, sino también con las otras víctimas y también por su madre y sus tías, que evidentemente están interpeladas por todo este conflicto y en este contexto. Y bueno, ustedes, los que sepan quién es Valentina de la Cuesta, ella es hija de la activista reconocida también por su lucha en este proceso de la trata de personas, Carla de la Cuesta, y la verdad es que Paul, nosotros sí, en este sentido hemos visto mucho contenido de Valentina. Estuve recientemente en un podcast de un paisano que bueno, es conocido en México también.
En fin, tiene mucho, mucho recorrido en este sentido de la parte de su historia personal en los medios digitales. Estuve viendo muchas entrevistas sobre ella también para conocerla mucho más en este sentido y me sorprendió de manera positiva y también me da un poco de tristeza en el fondo entender que ella venía por un proceso, ella estaba pasando ese proceso en el cual es una chama joven, o sea, es una chama que no llega ni siquiera a los 30 años, no llega ni siquiera a tener la edad que podemos tener nosotros, y en este contexto ella encuentra un proyecto maravilloso, que es un podcast que es muy bueno, con unas chicas también súper inteligentes, que además yo siempre la escucho, o sea, ese podcast me encanta. Bueno, esto es a modo anecdótico, por supuesto, y creo que en el fondo hemos visto el patrón de conducta que además de esto es tratar de ensuciar a los que están alrededor de las chicas, de las víctimas, hacer daño en este sentido a sus familiares o no sé, amedrentarlos, no sé realmente qué será. Esto es especulando, es opinando según lo que estamos viendo. Y te quería decir con respecto a esto, Paul, ¿qué sabes tú de Valentina? ¿La conocías como creadora de contenido? Sé que es más conocida en YouTube no, en TikTok, porque ella básicamente estaba contando que y empezó a hacer TikToks y así fue que ella empieza otra vez a sentir esta vena artística que quiere explotar y bueno, pasa eventualmente lo que pasa. Sí, la verdad es que pues Valentina de la Cuesta, digamos que paralelamente a su madre, que también aporta demasiado y se ha fortalecido y se ha, digamos, reconstruido y ha recobrado, digamos, una voz al hablar de su tema y de su historia y también emblemáticamente, pues, apoyando un poco a poner este granito de arena de que haya una unión entre todas las sobrevivientes que vivieron esto, que vivieron este caso criminal que México dejó en la oscuridad, pero paralelamente, pues, Valentina de la Cuesta es un ser humano independiente de sus padres, o sea, independientemente de que haya una discusión de hablar de estos adultos que son sus padres y del caso que los envuelve, ella es una persona que tiene todo el derecho del mundo a pues estar haciendo este trabajo de redes sociales, ¿no? De ser una influencer. Y sí, la verdad es una chica talentosa con ideales firmes del feminismo, una persona que ha cautivado a una generación nueva, una generación que en mucho del porcentaje puede ser mujeres y también pues jóvenes de la generación Z que la verdad es que no buscan más que pues ver un contenido donde se pueden divertir, donde pueden también aprender de las problemáticas que se están viviendo, ¿no? A nivel pues de la sociedad joven y de querer desenmarañar muchas cosas que son, digamos, de una sociedad rezagada del pasado. Pero ella no tendría por qué haber vivido esto, ¿no? O sea, ella no tendría por qué haber salido de su país, como dices tú, ni otros seres humanos pueden pasar por esto, ¿no? Otros seres humanos que también pueden pasar por este tipo de cosas, como recordamos el caso de la periodista de investigación Anabel Hernández, que tuvo también que autoexiliarse por estas causas también de silenciar la verdad. No, y además también está el caso de Anabel Hernández, bueno, él básicamente, no, Anabel Hernández no, me refería a Carmen Aristegui también, que básicamente ella ha llegado a un punto en el cual también ha estado en constantes amenazas, y la gente, yo entiendo que evidentemente la contraargumentación en este sentido venga del lado de deslegitimar los argumentos, valga todo esto la redundancia, que tratan de decir qué es lo que sucede. Pero yo nada más les digo, nosotros al final no podemos sino alzar la voz por una persona que no tiene realmente que estar metida en esto y estarla en ese sentido quizás utilizando de alguna manera para darle o inducir miedo a ciertas personas en todo este contexto, si es que esto está pasando, si es que esto está siendo así, porque además también estamos viendo que hay muchísima desinformación en el caso, hay muchísima, pues ha comenzado en lo que yo creo en teoría es una especie de euforia en ese sentido en cuanto a la información y se vale que pase esto porque pasa, ¿no? Lo que voy con todo esto y es donde quiero que empecemos a encaminar el capítulo de hoy es en relación a por qué esto es tan relevante en este contexto
¿Y por qué no es simplemente que Valentina ya no esté en su país, sino también es además que eso que ella empieza a pasar es un proceso, es una aceptación de una imposición, de bueno, de las amenazas que ha recibido como parte de lo que es lo legítimo, como parte de lo que es lo veraz, parte de lo que es lo propio. Y en un país donde se aceptan estas cosas, y te lo digo por experiencia, es muy complicado volver atrás, porque poco a poco no se va una persona, se va una esperanza, se marcha una posibilidad de llevar la justicia del gobierno en este contexto a este tipo de circunstancias. Y hay gente que dice, bueno, claro, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Como si ellos nunca hubieran sufrido injusticias y no supieran que además hay profunda corrupción en sistemas, que lo ha dicho la misma presidenta, recientemente lo estaba resaltando, esta disputa que hay entre ciertos aparatos estatales y otras, digamos, instituciones o también otros organismos que enfrentan esta, digamos, sí, batalla en ese sentido de unos por intereses, otros porque no quieren desmantelar su red de conexiones, en fin, demasiadas cosas que podrían adjudicarse a esto en términos hipotéticos, pero lo que sí alzo la voz por todo este caso es que, como les digo, es un caso que bien lleva el caso que México dejó en el olvido y lleva el nombre de un país porque va a ser importante para un país. Es importante para un país y representa mucho para un país. Y bueno, también agrego que, por ejemplo, las personas del sector de la población que están apoyando pues, a las sobrevivientes del caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas, pues yo no he visto que nadie intente lastimar a Gloria por medio de sus hijos, ¿no? O sea, la verdad es que esto es un claro intento de lastimar a Carla de la Cuesta, utilizando a su hija, ¿no? Obviamente, este tipo de personas que tienen estos comportamientos patológicos y, pues no sé, la verdad, demasiado cuestionables, esta gente se da cuenta cuál es el interés, cuál es lo que más le importa a la persona y se van contra ello, ¿no? Vamos a herirla nosotros no estamos diciendo, por medio de utilizar a su hija. Y bueno, la verdad es que sí. O sea, esto es una opinión en ese sentido, porque no estamos afirmando tampoco, porque además ya saben ustedes justamente que especulamos que se está moviendo una especie de campaña, como salió justamente en nuestro canal hermano de Poncho TV, que él estaba diciendo que después van a intentar ir por los youtubers o lo que sea. En este sentido, eso les digo, es parte de una información que llega justamente a raudales en ese sentido, con respecto a algo que es más complejo. Y ese algo que es más complejo no nos llega a, digamos, intimidar en ese contexto, si es que ese podría llegar a ser la intención de este tipo de acciones hipotéticas, no, sino que más bien lo que nos hace es pensar en que es más conflictivo, si así puede ser para nosotros, imagínense para ellas, es más conflictivo para ellas, y vivir en esta zozobra no puede sino causarnos realmente indignación y tristeza. Pero bueno, lo que te decía Paul es justamente eso, que cada uno tiene sus opiniones al respecto. No, lo que sí es que no podemos afirmar que sea precisamente estas amenazas directamente de esta persona, y amenazas, como les digo, y son amenazas que son reales, porque evidentemente si se fue Valentina de México, esto no puede sino ser esto una realidad. Y yo creo que el que no quiera creer en esto está bien, porque hemos visto que hay gente que puede llegar a creer lo increíble y está súper bien, por supuesto. Pero es alarmante, o sea, ya si te pones a intentar como reflexionar, es alarmante que yo sé que no todo el fandom de esta persona mediática actúa de la misma manera. De hecho, te podría decir que yo creo que gran porcentaje del fandom ni siquiera viene a YouTube, ni siquiera intentan apoyar a Gloria de esa manera de redes sociales. Ellos consumen su producto, consumen sus conciertos y no se meten en lo que le pasa a ella o en su pasado. Pero esto yo creo que es una porción pequeña que también se asemeja al modus operandi que se utilizó en los 2000 cuando se organizaban para hacer ataques. Bueno, y aunque los detalles específicos del caso aún no son públicos y no podemos nosotros decir que sabemos específicamente qué pasó, qué sucedió, es comprensible que la licenciada Carla de la Cuesta haya tomado las precauciones necesarias para protegerse y proteger a los suyos. Y esto, evidentemente, no nos puede a nosotros hacer pensar que tenemos que exigir
que nos digan información, por supuesto que no, claro que no. Lo más importante es la seguridad de Valentina y de la familia de la Cuesta, además de su esposo, que bueno, es parte de la familia. Pero a lo que me refiero con esto es que también la información que se ha visto y se ha escuchado más o menos alrededor de esta atmósfera digital que en donde coexisten los canales de YouTube con datos de este caso, es que también él se ha visto afectado en este sentido. Y bueno, como te digo, a mí me recuerda mucho eso a un caso que hubo hace un tiempo de una empresa extranjera. No recuerdo bien el nombre, creo que era como Lion o algo así. En este sentido, voy a traer el caso al canal porque es muy, muy, muy interesante en ver cómo justamente se pueden llegar a utilizar instituciones que se supone representan a los ciudadanos de un país para favorecer, en teoría, a personas que en realidad uno dice, bueno, están solamente evidenciando en muchos casos lo que es el sistema que protege muchas veces la impunidad. Y hablamos de un sistema que no es perfecto, por supuesto, como ningún país de Latinoamérica es perfecto. Aquellos que quieren santificar, quieren idealizar o endiosar un sistema corrupto que se ha demostrado que es corrupto, se sabe que es corrupto en muchas instancias y que la posibilidad de la corrupción está latente, y además ante esto ellos no admiten que hay una posibilidad de esto, pues eso es altamente preocupante y sospechosísimo, como les digo. Pero bueno, este es el tema central de lo que se sabe de este caso. Y la pregunta que te quería hacer con respecto a esto es, tomando en cuenta los testimonios del pasado, ¿cuáles podrías resaltar tú que han escrito el modus operandi de personas que pertenecen a grupos fanáticos de la carrera de esta cantante, que en sus mismos labios hemos escuchado que han visto cosas y que han sabido que hay modus operandi? Sí, pues mira, hubo ciertas descripciones que en el libro Toda la Luz hay una porción del libro donde se habla de esto, ¿no? Ex-fans, ex-fanáticos que participaron participaron haciendo este tipo de acciones. Ellos se organizaban, digamos que alguien como presidente de club de fans de cierto lado decía, ¿sabes qué? Nos vamos a organizar y ahorita habló una hermana de la Cuesta, vámonos todos a su Twitter o a su Facebook a atacarla o a mandarles inbox agresivos, amenazantes, ese tipo de cosas. De hecho, no sé si recuerdas, Edgar, que pues digamos como hace un año más o menos, no recuerdo exacto el tiempo, pero sí fue reciente, en 2024, que hemos estado siguiendo los movimientos de la Corte, las mociones y todo esto, y las audiencias. Y hubo una audiencia en especial en donde tuvieron que parar un poco y extenderla y sacar a todo el público para poder hablar ellos, pues, digamos, en privado, porque realmente las cosas que se iban a presentar, pues, eran, pues, de cierta manera graves, ¿no? De índole, de atacar personas agresivamente. Entonces, en estos testimonios se habla de que una de las sobrevivientes, que no es Jane Doe, pero que pudo colaborar digamos, con Karen Barth Menzies, Se dice eso. estaban hablando de este tipo de acciones, ¿no? Le mandaban mensajes, ojalá tu hijo lo desvivan, Claro, total. como desvivieron a bla, 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 y ese tipo de cosas. O sea, entonces lo que hicieron fue, recabaron toda esta información, se tomó en cuenta los escritos de Twitter de Armando Gómez, su esposo, varias cositas, ¿no? Y también, pues, la manera en la que, por ejemplo, Gloria, de cierta manera pasivo-agresiva, en sus conciertos se paraba a alentar a la gente a que la siguieran protegiendo y que Recuerdo. sola. Entonces, fue tan grave que esto lo tomaron tanto en cuenta los jueces que decidieron ratificar su decisión de no quitarles el nombramiento de Jane Doe a las Está muy víctimas. importante. Sí, totalmente. Entonces, no olvidemos eso. Bueno, si tenemos ese recuento, entonces lo que estamos hablando básicamente tiene que ver con esto de que existen, debido a lo que ha sucedido en el pasado, una duda razonable, y realmente yo diría que para ellas es una certeza, pero bueno, hay que ponerlos en estos términos porque estamos hablando acá en YouTube y evidentemente hay una responsabilidad con este micrófono, pero lo que voy con esto es que existe sí, la duda razonable de que puedan estar habiendo amenazas con respecto a, en este sentido, la seguridad de ellas. Eso ya es más que evidente, pero a lo que voy con todo esto es que, tomando en cuenta los testimonios que hemos escuchado en el pasado de personas que han pertenecido a estos grupos que se juntan porque tienen una afinidad con respecto a lo que les gusta de algún cierto producto o cierta marca,
y además estas personas describen características, dinámicas, estilo sectarias en ese contexto, desde nuestro punto de vista, por supuesto, y tomando en cuenta estos Y luego un testimonios que endiosamiento, ¿no? Hay personas claro, que, por ejemplo, ciertos creadores de contenido, pues la manera en la que la describen a ella son con características que la verdad nadie puede ver, que solamente ellos parecen que están viendo, y es un endiosamiento que de verdad yo recomiendo que no endiosemos a nadie. O sea, yo no estoy diciendo a Gloria, a nadie. O sea, esto, pues no se puede ir por la vida así, ciegamente creyendo de esta manera en personas y menos en personas con poder como ellos, yo diría. bueno, es como les digo, nosotros al final de todo lo único que podemos es velar porque la información siga saliendo de manera genuina y fortuita. En este contexto también, además, yo les digo, nosotros estamos alzando la voz por esto es para que la gente pueda saber que hay una postura y que además entendemos en este contexto desde nuestra, digamos, trinchera, que puede ser ínfima, minúscula, sea cual sea la descripción que se use para definir a la misma, pero lo que sí es cierto y es ad hoc con todo esto es que nosotros en este contexto sí sabemos evidentemente y tenemos un raciocinio para entender un poco qué es lo que está, qué es lo que puede llegar a estar sucediendo. Tenemos esa constancia con respecto a la información que ha venido del caso, nos hemos educado y hemos tratado de entender cada vez más qué es lo que puede llegar a suceder. Y ante todo esto que les estoy diciendo, les afirmamos en este contexto algo que sí es certero, y eso lo puedo decir con toda seguridad, y es que hay que elevar la voz para que las autoridades de verdad hagan algo en este contexto sin necesidad de que esto tenga que significar que ellas sigan siendo expuestas a peligros. Es decir, habría que, no sé, buscar que sean protegidas las personas que están en este momento siendo, pues dicen en este contexto que están siendo amenazadas. Y bueno, ante esto, evidentemente las autoridades deberían ejecutar su eficacia y eficiencia, porque en el fondo se ve que esto no está pasando, es lo que nosotros pensamos, y no entendemos por qué razón no se llega a este punto. Hay como una especie de, no sé, algo está sucediendo en ese contexto que no deja que esto pueda suceder, valga la redundancia. Y no sé, Paul, mira, te digo que Sí. el tema este del exilio forzado, pues a mí me toca súper de cerca, evidentemente, pero es que el exilio forzado es una forma de represión, en este sentido, que busca, yo digo, silenciar las voces de disidentes y las voces críticas en este contexto. En muchos países, por ejemplo, activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, acosos y persecuciones que los obligan a huir para salvar sus vidas en este contexto. Evidentemente, hoy, en este sentido, y lamentablemente, tenemos una chica que ha dejado su país y sus proyectos porque ella estaba en un proyecto que le encantaba, con personas que son sus amigas y además son personas que realmente, ojalá la juventud tuviera esta curiosidad tan intelectual que tienen estas chicas, porque es un podcast que sí analiza las dinámicas sociales, analiza toda la perspectiva, digamos, moderna, constante y que es vanguardista, pero al mismo tiempo también analiza con una profundidad que te deja anonadado. O sea, la forma en la que ellas hacen este contenido es maravilloso, lo recomendamos muchísimo, se llama Sí. Tecito de Canción, y lamentamos Fíjate, me también que gusta, sean me gusta la desintegrados. dinámica que tienen como de, digamos, cuestionar cosas que sean como, digamos, que se le ha grabado a los seres humanos, que ya deben ser, digamos, desechadas, ¿no? Cosas del pasado, ¿no? La verdad es que ellas desentrañan mucho, pues, cosas machistas, micromachismos, y la verdad es que sí aportan a la sociedad nueva. Y sí, sí es demasiado lamentable. Fíjate, yo también recordaba el caso Lidia Cacho, otra periodista de investigación, digamos, del estilo de Anabel Hernández. También ella llegó al fondo de un caso de PDF, si me entienden. Entonces fue tanto el acoso también, que ella también fue una de las mexicanas que tuvo que exiliarse. O sea, son cosas de verdad demasiado lamentables, Edgar. Sí, son cosas lamentables, pero es un choque de realidad. Y bueno, yo ante esto lo que digo es términos prácticos en ese sentido. Yo tengo el presentimiento de que el caso se va a intensificar en cuanto a esto de las campañas de desprestigio. Creo que, pues, hemos escuchado testimonios de personas que se sienten desprestigiadas. eh, y bueno, al final de todo esto, yo tengo la esperanza y estoy muy, digamos, he pensado mucho en el caso y es demasiado positivo lo que yo creo que viene para este caso. Sin embargo, hay que atravesar un montón de curules en el fondo que sí hacen complicada esta carrera por la justicia, esta epopeya, por buscar la justicia al fin de un caso que parece empecinarse en mantenerse en las sombras de lo que es las preguntas que no tienen respuestas en este sentido.
Ahora, bien, todo esto, Paul, que hemos hablado en el capítulo de hoy, vamos a extenderlo también como una temática adicional en uno de los lives que te vamos a tener próximamente, pero muchachos, les digo que siempre hay que, bueno, es lo que a mí me gusta pensar, siempre hay que enfocarse en qué es lo que uno puede hacer para que la solución llegue a uno antes de que cualquier conflicto llegue a suceder, porque eso es estrategia y eso es una forma estratégica de pensar. Y yo esto, a pesar de que parezca que no es, o sea, puede interpretarse como que, bueno, no, es algo, no, hay que fluir, no, también en la vida uno tiene que estrategizar cómo, qué es lo que tiene, qué es lo que sabe, qué es lo que puede, cómo puede uno protegerse en este sentido, porque hablamos de proteger a víctimas y protegernos también como creadores de contenido, porque además yo sé que hay este dilema en que, bueno, no se meten ustedes en el medio, no sé qué. Nosotros claramente, por supuesto, tenemos más de un año tocando el tema y estamos hablando de esto fuera del aire. Y decíamos que, claro, estamos atravesados obviamente por emociones que evidentemente como somos seres humanos promedio en este sentido, bueno, dejando al lado a los psicópatas, a los sociópatas y a los narcisistas y bueno, y también a otras personas, pero bueno, sacando a esas personas de A los lado, monos voladores, a muy los monos voladores, que hay fervientes. demasiados monos Fíjate voladores en que este también caso. pienso que, bueno, no sé, la verdad es que es teoría, pero sí, en ese sentido, sí las personas que se organizan para hacer esto y lo hicieron hoy en día para que la consecuencia hubiera sido que se tuvo que exiliar Valentina de la Cuesta, pues reflexionen porque todo está siendo documentado y esto, en lugar de ayudarla, en lugar de ayudar a GT, pues la va a afectar. Porque te digo, ya tenemos el antecedente de lo que sucedió hace un año. Entonces también creo que no es inteligente. Sí, no es inteligente, pero bueno, como te digo, a veces a los seres humanos, a veces la lógica que nos parece lógica no les llega a ser tan lógica a ciertas personas. Y si algo hemos aprendido de este caso, es que precisamente es eso. Hay verdades que por mucho que sepamos que no son legítimas y que no son propias, hay gente que está dispuesta a llegar a lo que sea para defenderlas en ese contexto. Y eso se entiende con radicalismos, por ejemplo, en ciertos sectores de decir, bueno, ciertos radicalismos religiosos, por ejemplo, radicalismos políticos, cualquier radicalismo es malo y hay radicales y también hay unos que no son radicales, pero son como tan como tan vacíos que con tal de figurar en un sentido que les adecue al ego que tienen, son capaces de bailar al ritmo que les convenga y que puedan ellos creer que es eso, porque no hay convicciones en ese sentido. A esas personas, como te digo, no, ¿vale? Si es justamente el podcast, chicos, vayan a suscribirse y darle me gusta. Eh, a lo que voy con todo esto es que yo estoy seguro que ellas van a estar bien, si eso es básicamente lo que es el meollo del conflicto, porque no, es una sociedad que entiende y estamos interconectados a través de la comunicación y del desarrollo de la tecnología, de la información, para protegernos. Nosotros no somos personas que en el fondo, pues digo, ni digo nosotros, me refiero a los creadores de contenido, nosotros defendemos la libertad de expresión. Defendemos mucho que se debatan las cosas que las personas no quieren que se debatan, porque hay gente que no le conviene que se debate este caso. ¿A ustedes no le parece una gran coincidencia que los temas que se están tocando en este contexto empiezan a surgir a raíz de que esta demanda empieza a suceder? Es decir, esta necesidad profunda de muchas personas de hacer muchas cosas no tendrá que ver con justamente ser una contraparte con respecto a esta demanda. Esto lo digo en modo especulativo, porque es raro que todo lo que sea a raíz de digamos, defender una postura tenga que relacionarse en hacerle daño a las personas que precisamente están en este momento alzando la voz a través de diferentes contenidos y a través de volver a contar su historia, pero esta vez sí, para que la gente las escuche, como el podcast de Liliana en este sentido y etcétera. Sí, fíjate de que yo hice, bueno, aprovecho también para aventar un comercial, que bueno, hice un video de un análisis de cuando Carmen Aristegui estaba, digamos, entrevistando a Carla de la Cuesta. Tú también ya viste ese video, lo analizo todo completita la entrevista, pero, o sea, no pongo ninguna cosa que sea con referencia a Gloria, ni al caso, ni nada. En la portada, literalmente, pues creo que lo que dice es como entrevista de Carmen Aristegui a Carla de la Cuesta. Entonces vienen, digamos, apoyadores de Gloria y fans fervientes y empiezan a atacar, a escribir y decir cosas donde intentan como rebatir todo lo que yo diga, pero
o sea, ni siquiera es un contenido que tenga en la portada a Gloria. O sea, ya cualquier cosa que sea Carla de la Cuesta, ahí van. O sea, de verdad, sí parece ser que es como una piedra en el zapato para ciertas personas, la unión de ellas, y muy específicamente, pues Carla de la Cuesta, Aline, Liliana, Sí. y sí, o sea, ni siquiera es contenido que estemos y haciendo uso de la imagen de Gloria ni nada de eso, pero No. sin embargo, aún así vienen y comentan y comentan y comentan. Es que claro, es un desconocimiento profundo de lo que son las leyes de la libertad de expresión, que protegen la libertad de expresión, porque todo lo que estamos hablando son datos públicos y es un caso que está abierto aquí en California. Entonces, es un montón de... Nosotros, como les digo, no hay que perder el aliento en este contexto porque es complicado. Yo lo he tratado de ver de una manera muy natural, he tratado de entender que esto es parte de una dinámica en un debate que hay dos posturas que evidentemente pues no congenian y sí, ojalá les pido obviamente también respeto para el caso. Ojalá, lo que creo que podemos hacer nosotros bueno, y que lo hemos hecho durante mucho tiempo y desde siempre en realidad, es implorar por ese respeto que justamente se tiene que llevar. Porque la sátira, por ejemplo, no es una falta de respeto. Digamos, la crítica tampoco. Lo que es una falta de respeto es la intimidación, el hostigamiento, la amedrentación, las falsas acusaciones en este contexto sin tener digamos, ponerlo en teoría. Y de hecho, si te das cuenta, nosotros siempre hemos hablado de que son hipótesis y estamos especulando en relación a datos públicos, porque los datos públicos hablan por sí solos. Hay un argumento, por ejemplo, Paul, que ya hemos casi terminado este episodio, que me encanta que lo debatamos, y es el argumento de que dicen por ahí bueno, como que no, que ella estaba con una mala amistad o malas amistades. Esto evidentemente pues es una burla a muchas personas que en este contexto, esa persona que lo dice ni siquiera conoce a lo que está diciendo porque lo dice y lo repite porque en el fondo no tiene nada por dentro para poder rebatirlo en este contexto. Y a lo que voy con esto, y disculpen que meta algo más personal en este episodio, es que si así vamos, en ese sentido, no fue precisamente la comadre y la mamá de la comadre de la pareja que hoy está siendo, no la pareja, no, de esta cantante que está siendo acusada en California, la que supuestamente secuestró a su esposo. Y digo, esto a ellos les hace ver la doble moral con la que están hablando, ¿no? Porque dicen por algo que no comprueban, porque saben que además no es fiable ni siquiera es eso, digamos, verificable. Esos son datos duros para ellos en ese sentido, para esa letra muda en ese contexto. Sí. Ese es un dato duro, Pues ese es en un ese dato duro. sentido, si a ellos les consta, pues ellos deben tener pruebas, supongo, ¿no? Bueno, Pero yo lo que te puedo decir, lo que te sino puedo que decir es que, dejen que aprenda como ella, a la mala, ¿no? O sea, exacto, y en además algún que, punto me voy a dar cuenta que esta es una mala compañía. no, pero es que lo hacen es porque precisamente quieren hacer daño en ese contexto. Lo hace esta persona, no digo el resto, porque el resto, yo dudo que tengan esa naturaleza, esa pulsión, por así decirlo, esa tendencia, bueno, esa característica, Esa y sorry que obsesión. lo diga, sí, esa necesidad, sí, esa cosa humana rarísima, pero bueno, Oye, como el meme de Regina George, ¿no? Why are you so obsessed why with are you so obsessed with me, de pana, de verdad. Pero bueno, el punto de todo esto, lo que voy con eso, es que, sí, volviendo a este tema de argumentos, ¿no? Porque dicen eso de que no, que te dice que, creando chismes, porque evidentemente hay gente que lo que le gusta es vender el chisme 24/7. Hay gente que tiene, por ejemplo, canales secundarios en los cuales hacen unas cosas que tú dices que impresionante, ¿no? Esta persona. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. A lo que voy con todo esto es que, ¿cómo explicarlo? O sea, bueno, lo voy a explicar así. ¿La tía Juana está presa o no? Se supone que estuvo involucrada en el secuestro de esta persona. Ahora me pregunto, ellos defienden algo que dicen y después con la misma moral critican algo que no les consta porque las personas que ellos quieren acusar de algo amoral o lo que sea, no es ni siquiera comparable, cercano, ni siquiera ínfimamente a lo que ellos están diciendo y que ignoran de manera arbitraria y de manera genuina en este contexto. De este ser humano no me sorprende. Los compañeros de él, nada más les pido a ellos que respeten y nos respetemos porque en el fondo no los conocemos. Y bueno, que no se dejen utilizar por él porque en el fondo esta persona para mí es una de las personas que más quiere hacer daño en este caso y es peligrosísimo en ese sentido que una persona así esté suelta por ahí. Es lo que yo pienso. ¿Algún otro comentario, Paul? Sí, no, pues no, la verdad es que, pues, un mensaje de apoyo obviamente, a la familia de la Cuesta, al esposo de Carla, a Valentina,
Sí, otra cosa también quería agregar que pues creo que los medios tradicionales no lo trataron con la seriedad que se necesitaba, estaban ahí un poquito como shady, estaban siendo un poco Oh, shady, sí, bueno, sí, en sí, sí. mi opinión, poniendo que ella era la hija de Sergio Andrade. ¿Cuándo has visto tú que que Valentina de la Cuesta se refiere a sí misma como soy la hija de Sergio Andrade? O sea, ellos tienen que respetar eso. Pero bueno, eso es lo que yo pensé también, ¿no? Y además la poca cobertura que le han dado a este caso, porque les digo, nadie cambia su vida ni se va de su país por cosas pequeñas. Eh, y eso les digo por experiencia propia, que en más de una ocasión me ha sucedido y esto es algo que no se toma a la ligera, que no se decide a la ligera. Entonces, y nosotros sabemos que la gente que nos escucha evidentemente está de acuerdo con nosotros, a ellos les mandamos un abrazo enorme, muchachos, de verdad que gracias porque no somos nosotros, a mí me han dicho muchas veces que gracias por seguir en el caso y todo esto, no es ninguna gracias en ese sentido y lo agradezco que lo agradezcan, pero yo les quiero ahora devolver ese agradecimiento a ustedes porque ustedes son los que hacen que el caso sigue estando en boga, que el caso sigue estando y esta de boca en boca, hablar de este caso es necesario porque ellas necesitan una protección en este sentido porque son víctimas de este conflicto y no hay un reconocimiento desde nuestro punto de vista oficial de su condición de víctimas porque hay un sistema que ha sido injusto al momento de evaluar de manera imparcial los hechos alrededor de este mismo caso tan misterioso. Ahora, esto que no le quepa la menor duda a nadie, que este caso no se ha cerrado, este caso está pasando, pasa hoy, pasará mañana y terminará de pasar en mucho y en un largo tiempo, porque nos va a Sí, seguir pasando en este sentido a todas las personas que estamos eh, inmiscuidos y preocupados por este caso, porque tenemos la pequeña sospecha de que este caso representa mucho más de lo que nosotros creemos que representa. Creemos que a través de este caso puede cambiarse quizás, si no el total, un gran porcentaje de la realidad de muchas personas en un país y en una región, que esto es importantísimo. El caso de Valentina de la exactamente. Cuesta nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Debemos alzar la voz contra el hostigamiento y la represión. Trabajar juntos, en realidad, para construir una sociedad más justa y equitativa, y esto es demasiado necesario. Y bueno, gracias por acompañarnos, muchachos. Y, ¿Qué, Paul, y algún la verdad comentario? es que, bueno, también un reconocimiento especial para la gente que nos han seguido. Bueno, obviamente el Génesis, que primero fue NTV, Narcisismo TV, toda esta gente que a la par de nosotros Antes no era mismos, esa, antes era abuso nunca, encubierto de narcisistas que están por ahí andando en el camino de exacto. la vida. Era más largo. Fíjate, lo que tienen en común con nosotros es que siempre han tenido esta postura, siempre han tenido la convicción que nosotros tenemos, que también siempre hemos tenido y nunca, nunca, nunca hemos dudado, nunca la hemos cambiado. Entonces es demasiado, demasiado que decir de nosotros. La verdad es que estoy orgulloso de eso y así Sí, vamos a seguir también en NTV, en The Edgar Channel, en Moctezuma Clips. Y pues eso me da mucho gusto, la verdad. sí. Y bueno, como dicen por ahí, seremos muchos, seremos algo más grande, porque en el fondo no se trata de este caso, se trata de darle conciencia a la sociedad de que existe un sistema de abusos que se esquematiza y se parece mucho entre sí. Esto en teoría podría ser lo que estamos defendiendo más allá de lo que simbólico y lo importante que es el caso a nivel social, político, económico y hasta, digamos, sí, ¿por qué no decirlo? También del mundo del espectáculo, porque de alguna manera el mundo del espectáculo tiene que salirse de la frivolidad en la cual ha estado permanecido durante tanto tiempo, porque quizás ahí se gesten los conflictos más complejos de la naturaleza humana y nosotros no estamos prestando atención. Hasta la próxima. Hasta luego.